importante abordar antes de seguir con el punto teórico, que por favor ustedes, ahora que van a leer la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, tomen en cuenta que el Congreso de la República emitió el decreto número 37-2016. En ese acuerdo, en ese decreto 37-2016, está la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y ahí precisamente en el libro número 1 hay importantes reformas al decreto 1-98 del Congreso de la República. Tomen en cuenta, porque si ustedes toman un texto que no tiene esos cambios, el problema es que no van a saber cómo está integrado hoy por hoy el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Tampoco van a saber cómo se integra el Tribunal Tributario, Administrativo Tributario y Aduanero, que son los que emiten las resoluciones de los recursos de revocatoria. Entonces, por favor, tomar en cuenta que los que ya tienen sus leyes deben de ver en el texto de la ley que aparezcan precisamente todos los cambios que están en la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, que está contenida en el decreto 37-2016. Comiencen a leer el texto y por favor tomen en cuenta de estas reformas. Si no contienen esas reformas, hay que ir a buscar la ley que las tenga, porque les digo, van a contestar la integración del directorio sin los cambios que le ha hecho la Superintendencia de Administración Tributaria, y tampoco van a saber cuáles son las funciones y cómo se eligen a los miembros del Tributa. El Tributa es el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, si son tan amables. No sé si de esto les surge alguna duda que quisieran comentarla. No sé si tienen alguna duda que quisieran comentarla o estamos bien. Sí, Cindy, cuénteme. Cindy Santiago. Buenas tardes, licenciada. Mire, fíjese que yo hace unos minutos ingresé, entonces estaba hablando de una reforma de las leyes. ¿Podría repetir? Disculpe. Sí, le estoy diciendo que el Congreso de la República emitió el decreto 37-2016, que se llama Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y en el libro número 1, que es el que nos interesa a nosotros, están las reformas al decreto 1-98 del Congreso de la República, que es la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Yo les decía que si el texto que están leyendo de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria no tiene estos cambios, es muy importante, por favor, que tomen en cuenta, porque entonces van a estudiar el directorio con unos cambios completamente diferentes, si son tan amables. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Tienen alguna duda, alguna otra pregunta? Si no es así, entonces nos vamos a ir directamente a continuar con nuestra clase que ya la habíamos iniciado. Pero vamos a esperar aquí los cambios. Vamos a ver. Bueno, ¿miran todos ahí la diapositiva? Sí, licenciada. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar hoy el punto número 2 y vamos a estudiar lo que es el tema referente al derecho financiero. Ustedes saben que el curso que nosotros estamos estudiando ahora precisamente es derecho financiero, y en el semestre entrante, si todo nos sale bien y Dios me lo permite, vamos a ver lo que es el derecho tributario.
¿Qué vamos a ver del derecho financiero? Pues realmente el contenido es extenso y lo que vamos a ver es la definición, las características, el derecho financiero como rama del derecho público, el poder financiero, cómo se divide el derecho financiero, que se divide en derecho tributario, en derecho presupuestario, en derecho patrimonial del Estado y en derecho monetario. Ese es el tema número 2 que vamos a comenzar el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver cuál es el contenido del derecho financiero. Y para eso nosotros vamos a tomar en cuenta al tratadista Héctor Villegas. Héctor Villegas tiene un libro que se denomina Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario. En ese libro, él estudia a profundidad cuál es el contenido del derecho financiero y señala que los aspectos que abarca el contenido del derecho financiero son los siguientes. En primer lugar, dice él que dentro del contenido está la regulación jurídica del presupuesto. Yo creo que ustedes ya tienen una idea de lo que el presupuesto significa para el derecho financiero, porque a la larga de estos días hemos estado analizando dos grandes rubros que son los que componen el presupuesto del Estado. ¿Y cuáles son? Los ingresos y los gastos, que por algunos autores también es conocido con el nombre de egresos. Entonces, siempre el presupuesto público tiene esa doble connotación porque estudia precisamente los ingresos del Estado y estudia los egresos y los gastos. El presupuesto público es un tema que lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a anticipar qué es el presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento legal por medio del cual se calcula y se autorizan los gastos y se prevén los ingresos para poder solventarlos. ¿Qué es lo que se va a solventar? Los gastos, determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión financiera. Se habla incluso de un derecho presupuestario, porque ustedes vieron cuando nosotros corrimos una filmina de cómo se divide el derecho financiero, el derecho presupuestario está dentro de ese componente. Es un tema importantísimo el derecho presupuestario, es un tema importantísimo el presupuesto, cuyo tema se complementa con el de la ejecución de los gastos públicos. Y quiero que ustedes esto lo analicen en la esfera privada. Imagínense, uno tiene un trabajo y en base a ese trabajo sabe cuáles son los ingresos mensuales que va a tener y al mismo tiempo comienza a planificar los gastos que va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que permite este instrumento? Tener un orden importante. Si ustedes se dan cuenta, Héctor Villegas primero lo que dice es que se calcula y autorizan los gastos y se prevén los ingresos. Hay autores que lo hacen al revés. Primero, prevén los ingresos para poder solventar los gastos. Y lógicamente esto lo que les permite es un presupuesto mucho más adecuado. Porque puede ser que los gastos sean demasiados, pero el rubro de los ingresos no permitan llevarlo a cabo. Entonces, si nosotros queremos pensar en unas finanzas saneadas y en unas finanzas libres de cualquier presión, es primero saber cuáles son los ingresos con nosotros vamos a contar durante un año determinado. Ustedes saben que el presupuesto tiene una vigencia y la vigencia comienza el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre del año siguiente. Esa es la vida del presupuesto. Lógicamente, la Constitución Política de la República prevé que el Congreso de la República no se ponga de acuerdo y que no autorice el presupuesto público para el año siguiente. Entonces, dice, se podrá usar
el presupuesto que ya fue aprobado, haciéndole algunos cambios. Eso no es lo más, eso no es lo normal, eso no es lo que debiera de ser. Lo que debiera de hacerse es que se aprueba el presupuesto como debe de hacer. Pero como yo les digo a ustedes, aquí la parte política en Guatemala nunca descansa y entonces, lógicamente, el Congreso es un órgano político y eso lo tenemos que nosotros tomar en cuenta. No sé si de la regulación jurídica del presupuesto ustedes tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿No? Bueno, entonces ahora pasamos a otro contenido del derecho financiero según Héctor Villegas, y es la regulación legal del tributo. Ustedes se ponen a oír tributo, pero al mismo tiempo oyen impuesto. Bueno, pues los tributos se dividen en impuestos, en arbitrios, en tasas, en contribuciones especiales y en contribuciones por mejoras. Es importante que ustedes sepan que las tasas no están incluidas dentro de la definición de nuestro código tributario, pero existen. Las municipalidades cobran muchísimas tasas y lo hacen en ejercicio del código municipal. Entonces, aquí lo que se va a estudiar es la regulación legal del tributo, todas esas relaciones concernientes a la tributación en general integran un sector específico denominado derecho tributario. Y lógicamente hay que decirlo, que dentro de esa división del derecho financiero, el primer lugar lo ocupa el derecho tributario. Es una parte muy importante del derecho financiero y la explicación es clara. ¿Por qué? Porque mediante el derecho tributario se pueden cobrar tributos y entre los tributos que se pueden cobrar que más nos interesan son los impuestos, y a través de ese dinero que ingresa de los impuestos es que el Estado puede lógicamente satisfacer las necesidades de la población, y al satisfacer las necesidades de la población está cumpliendo con el objeto y la finalidad que tienen los impuestos. Yo les decía a ustedes, el Estado no cobra impuestos para tenerlo depositado, para tener grandes cantidades de dinero. Eso no interesa. Lo que interesa es que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la población y le dé cobertura a los gastos públicos. El otro contenido es la regulación jurídica del patrimonio. Ustedes saben que siempre el Estado tiene un patrimonio. Tiene un patrimonio que está formado por bienes inmuebles e inmuebles, regalías, y esto se llama patrimonio del Estado. Pues aquí el contenido también está la regulación jurídica del patrimonio del Estado. Es más, dentro del contenido del derecho financiero se encuentra la rama del derecho patrimonial del Estado. Esto está relacionado con la regulación jurídica de la administración del patrimonio del Estado o la gestión patrimonial. O sea, ¿qué patrimonio tiene el Estado? Y si nosotros nos vamos con nuestra división más generalizada, y es la que ustedes conocen y es la que la divide en bienes muebles o inmuebles. Aquí es muy importante señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero es un poco discutible, puesto que para algunos estudiosos del derecho financiero, la regulación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero. Pero ustedes están viendo que nosotros dentro de la división sí lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque hay un amplio sector precisamente de estos estudiosos que lo incluyen. Y entonces nosotros aquí lo incluimos también, sino aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los entes públicos. Vamos a hablar también de la regulación jurídica del crédito público, y aquí es bien importante que nosotros sepamos esto. Cuando al Estado no le alcanzan los recursos que tiene, ya cobró impuestos, ya le hicieron donaciones, ya puso a trabajar su derecho patrimonial del Estado, ¿qué le queda?
utilizar la figura del crédito público, prestar dinero para poderle hacer frente a los problemas del Estado, pero lógicamente cuando utiliza la figura del crédito, le aparece la otra figura que se llama deuda pública. Entonces, tiene el dinero, pero lo tiene que pagar. Por eso es que el crédito público es una figura que el Estado no debe de estarla utilizando todos los días, sino que la debe de estar utilizando para situaciones muy especiales, que le permitan salir verdaderamente de los embrollos financieros que el Estado tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regulación jurídica del crédito público, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En qué es lo que nosotros estamos pensando? Pues se refiere a la regulación legal de todos los aspectos que se refieren al crédito público, que está formada por todas las normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos que provienen del crédito público. Y aquí más de alguno observó esta palabra prestamistas. Y probablemente se está haciendo la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿quiénes son los prestamistas del Estado? Pues los prestamistas del Estado puede ser cualquier persona individual o jurídica que esté en Guatemala o en el extranjero que quiera hacerle un préstamo al Estado. Luego tenemos la regulación jurídica de la moneda. Y aquí es muy importante, también la división del derecho financiero tiene al derecho monetario. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros dentro de nuestra parte práctica en la clase vamos a estudiar precisamente las leyes que tienen que ver con la moneda. En primer lugar, vamos a ver la ley monetaria. Luego vamos a ver la libre negociación de divisas. Guatemala no optó por tomar al dólar como moneda nacional, pero lógicamente tuvo que hacer algunos ajustes en su legislación y lo que creó fue la ley de libre negociación de divisas. Nosotros tenemos a nuestro vecino El Salvador. ¿Qué ocurrió con nuestro vecino El Salvador? Él sí decidió que su moneda iban a ser los dólares y lógicamente pues ha tenido un montón de ayuda de parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se refiere la regulación de la moneda? Se refiere al conjunto de normas jurídico-económicas relacionadas con la moneda que constituyen el derecho monetario de reciente elaboración. Entonces, dentro del contenido del derecho tributario son 5 los aspectos que nosotros vamos a estudiar. En primer lugar, la regulación jurídica del presupuesto. En segundo lugar, la regulación legal del tributo. En tercer lugar, la regulación jurídica del patrimonio del Estado. Luego tenemos la regulación jurídica del crédito público y la regulación jurídica de la moneda. Ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de entrar al siguiente contenido que dice Matus Benavente? A ver, ¿qué dudas tienen de la regulación legal que acabamos de ver? Sí, ahí me levantaron la mano, cuénteme. Sí, licenciada, en relación a la relación jurídica del crédito público, Ajá. Usted mencionaba que cualquier entidad económico-jurídica le puede prestar dinero al Estado, pero tengo entendido que el Banco de Guatemala tiene una prohibición. ¿Cuál será? No recuerdo. Porque cualquier persona, o sea, cualquier banco, cualquier institución que le quiera prestar, le puede prestar al Estado. Lógicamente, siempre y cuando que las condiciones sean observando lo contenido en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, lo contenido en la ley monetaria y que la Junta Monetaria se lo autorice. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, licenciada, buenas tardes, gusto saludarla. Mi pregunta es, de acuerdo a la regulación jurídica del crédito público, aquí es donde entraría lo que son los bonos del Tesoro. Pues lo que pasa es que los bonos del Tesoro es una inversión particular. O sea, el Estado emite los bonos del Tesoro, pero quien los compra son personas particulares.
no entra como crédito público ni deuda pública, sino estamos aquí. Realmente, ¿quién le presta dinero al Estado? Y el Estado tiene la obligación de pagárselo. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Sí? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo que estamos hablando, el Estado, me imagino que siempre con este sistema de pesos y contrapesos, llega en algún instante a tener algún límite para pedir préstamos, supóngase al Banco Internacional o cosas así, al Banco Mundial creo que se llama. Lo que pasa es que lo que sí tiene que tener Guatemala es la garantía de que va a pagar el préstamo. Esto se convierte como el ámbito, digamos, el ámbito privado. Usted puede ir con un banco del sistema y usted le puede pedir al banco del sistema, le puede pedir 900 millones de quetzales. El banco va a hacer el estudio de lo que usted tiene y le va a decir, usted no puede pedir 200 millones porque usted no tiene la garantía de que me lo va a pagar. Y yo me tengo que asegurar que usted me va a pagar esa deuda. Usted me va a pagar el compromiso que está adquiriendo. O sea, lógicamente esto es sobre lo que la persona le quiere prestar al Estado, tomando esa garantía para no perder su dinero. Y como le digo, es una figura que no debe de usarse todos los días, sino que el Estado debe de recurrir a ella cuando verdaderamente se le presenta una necesidad tremenda. Ahí es donde debe utilizar el crédito público que le va a generar al mismo momento que lo utiliza la deuda pública, y la deuda la tiene que pagar. No sé si con eso logro explicarle. Sí, gracias, licenciada, muy amable. Bueno, ahora vamos a ver, hay otro autor y el otro autor es Matus Benavente. Y él dice que hay otros aspectos que se deben contemplar dentro del contenido del derecho financiero. Y él lo primero que nos habla es de la teoría financiera. Dice que es importante su estudio y conocimiento para que se pueda crear, modificar e interpretar la norma financiera. Y cuando se crea, se modifica y se interpreta la norma financiera, lógicamente hay que pensar que esa norma hay que aplicarla. Entonces nosotros no podemos concebir que se pueda crear e interpretar normas de derecho financiero sin conocer la teoría financiera. O sea, es importantísima, por lo menos, conocer la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, cómo se organiza, cuáles son las funciones del tributa, porque el tributa es, lógicamente, el que resuelve en nombre de la administración el recurso de revocatoria. Ya no el de reposición, porque aquí recuerden que el de reposición era el ente superior y era cuando conocía el directorio. Pero el directorio, en este cambio de ley, se desprendió de toda resolución y se la dio a un órgano encargado, que es el que va a conocer los casos y va a tomar la determinación. Entonces, lógicamente, el Congreso de la República también, cuando aprueba una ley, tiene que conocer la teoría financiera. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero haciendo memoria, los últimos días que Otto Pérez Molina estuvo en el gobierno, dentro del presupuesto público, creó 2 impuestos. Creó el de la telefonía y creo que era el del cemento. ¿Cuál fue el destino de esos impuestos? Crear inconstitucional la norma porque se necesitaba una ley que contuviera y desarrollara todos los aspectos del tributo. Y fue declarada inconstitucional y nunca se cobraron los impuestos. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento exacto de lo que era e implicaba la teoría financiera. O sea, el Congreso de la República tiene que tener asesores con conocimiento en teoría financiera. Los que integran los tribunales de lo contencioso administrativo, siendo un trámite en única instancia, necesitan saber precisamente esta teoría financiera.
Y aquí lo que les decía, los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben de conocer teoría financiera. ¿Qué deben de conocer? Y aquí les damos un ejemplo. ¿Qué deben de conocer? En primer lugar, lo que es tributo. En segundo lugar, cómo se dividen los tributos. Y ahí es donde aparecen los impuestos. Luego, ¿cómo es que se dividen los impuestos en directo e indirecto, y cuáles son los principios constitucionales que deben de regir a los impuestos? Eso es importante conocerlo. También el ejemplo que yo les ponía, que nosotros tenemos aquí, tanto en la parte financiera como en la parte tributaria, el procedimiento contencioso administrativo, que hoy por hoy en Guatemala sigue siendo un procedimiento en única instancia. Entonces, los magistrados que conforman las salas de lo contencioso administrativo deben conocer teoría financiera. ¿Para qué? Para poder aplicar adecuadamente la ley financiera. Los empleados administrativos, para resolver lo que se les pone a su conocimiento, también deben de conocer leyes financieras. Y la parte que nos interesa a nosotros, los notarios. Los notarios también deben de conocer leyes tributarias, deben conocer teoría financiera para poder interpretar las mismas. Dense en cuenta ustedes que ustedes pueden hacer una escritura lindísima llenando todos los requisitos que les exige el Código de Notariado, con una redacción particular, entendible, una escritura bien hecha, pero resulta que no pagaron el IVA. Esa escritura nunca va a poder surtir efectos. ¿Por qué? Porque nunca va a ser inscrita en el registro de la propiedad. Entonces se va a quedar ahí como una pieza literaria con un contenido muy importante, pero que en la práctica no se puede llevar a cabo. ¿Por qué no se puede llevar a cabo? Porque no se pagó el impuesto correspondiente del IVA. ¿Y dónde está eso? Las leyes tributarias. Por eso precisamente es que ustedes que van a ser notarios deben de conocer lo que es las leyes tributarias. Por ejemplo, a ustedes les dejan una herencia, pues ustedes deben de saber lo que es la ley de herencias, legados y donaciones, y deben de saber cómo les dejaron la herencia, si fue testada, si fue testamentaria, si fue con notario. O sea, todo eso lo tienen que saber. ¿Para qué? Para poder aplicar lo que son las leyes tributarias, que es de la ley de herencias, legados y donaciones. Él dice también, Matus Benavente, que aparte de la teoría financiera, es importante conocer la organización financiera del Estado. Y esta es la justificación de por qué dentro de nuestro programa, si ustedes miran, hay tantísima ley que tiene que ver con la organización financiera del Estado. Comenzamos con la Superintendencia de Administración Tributaria. Comenzamos con el Banco de Guatemala, ahí vamos a estudiar la Junta Monetaria, vamos a estudiar lo que es la Dirección Técnica del Presupuesto, porque vamos a estudiar la Ley Orgánica del Presupuesto y luego vamos a estudiar la Ley de la Contraloría de Cuentas con todo ese control financiero que tiene de los gastos y los ingresos. Tenemos que saber que en la organización financiera del Estado está el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero. Yo les dije a ustedes, el derecho penal es un derecho que se basa fundamentalmente en la Constitución, pero el derecho tributario es exactamente igual. Ustedes no pueden crear delitos más de los que ya están contenidos en el Código Penal. Pues aquí los impuestos no pueden crear más de los impuestos que ya están desarrollados. Tienen que respetar los principios constitucionales y yo les decía que el principio más importante es el que se llama principio de legalidad, que está contenido en la Constitución y que es bien importante que nosotros lo podamos tener claro y lo podamos estudiar. Les voy a leer ahorita ese artículo 239 de la Constitución. Ese artículo 239 de la Constitución, vayan poniéndole atención, dice, principio de legalidad, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios
arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria, así como determinar las bases de la recaudación, especialmente lo siguiente: el hecho generador de la relación jurídica tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, las reducciones y recargos, sanciones, infracciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de la recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. O sea, des en cuenta qué dice este principio. Este principio lo que evita es la arbitrariedad del Estado. El Estado no puede cobrar impuestos que no hayan sido aprobados por el Congreso de la República. Y así sea la necesidad que tenga. Y de una vez dice cuáles son las bases de la recaudación. Todas las leyes tienen que tener hecho generador de la relación jurídica tributaria. Nosotros no nos podemos inventar. La ley tiene que decir quiénes son los obligados a pagar impuestos. Las exenciones. La ley dice, todas las leyes, si ustedes miran, dicen quiénes no pagan los impuestos. Luego, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. La base imponible y el tipo impositivo. Las deducciones, los descuentos, las reducciones, los encargos, las infracciones y las sanciones. Y dice, ¿para qué es el reglamento? El reglamento no puede contener figuras nuevas. El reglamento lo que tiene que desarrollar es lo contenido en la ley. Y así todos los principios constitucionales del derecho financiero resultan una garantía para el contribuyente y que evita la arbitrariedad, porque no debemos de saber básicamente este tipo de cuestiones que son las que están pasando. Entonces, tiene por objeto el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero, así como las instituciones creadas para la recepción, administración, empleo y fiscalización de los recursos. Entonces, es importantísimo, como les digo, esta situación. Y es importante que ustedes sepan este tipo de cuestiones. También es importante conocer los órganos donde se realiza la administración tributaria. Ahí toca, por favor. ¿Dónde se realiza la actividad financiera? ¿Cuáles son esos órganos? Pues son las leyes que nosotros vamos a estudiar en este semestre. ¿Cuál es? En primer lugar, la Superintendencia de Administración Tributaria. No la podemos quitar. Es importante que nosotros sepamos qué funciones tiene el superintendente, el directorio, el tributa. Es importantísimo. Los intendentes, cómo es que la superintendencia está organizada desde adentro. Luego vamos a ver el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene una institución muy importante que es la que aparece en el número E, que es la Junta Monetaria. Luego está el Ministerio de Finanzas Públicas, los órganos fiscalizadores, la Contraloría General de Cuentas. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Díganme ustedes si no es importante conocer cuál es esa organización financiera del Estado. Y como decía un autor determinado, cuál es el escenario en donde se va a desarrollar la acción de las finanzas públicas. Luego tenemos el tercer contenido, de acuerdo a lo que dice Matus Benavente, permítanme que se me olvidó quién era. Sí, Matus Benavente, en cuanto a la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Es importante que ustedes sepan que en el derecho financiero hay dos sujetos. Esos dos sujetos
pertenecen a la figura de la relación jurídica tributaria. O sea, son los que se relacionan, uno que cobra y el otro paga. Y los sujetos son el sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? Y aquí entre paréntesis yo les pondría, ¿y quién nos cobra los impuestos? ¿Quién nos cobra? ¿No la cobra la SAT? Sí, pero ¿por qué? Porque el Estado lo ha delegado. Eso quiere decir entonces que el sujeto activo es el Estado. Gracias. ¿Y ahí qué pasó? No nos invitaron a la fiesta. Ya estuvo. Vamos a regresarnos. No nos invitaron a la fiesta. Bueno, entonces, ¿quién es el sujeto activo? El Estado. ¿Y quién es el pasivo? ¿Quién es el que aguanta la presión del cobro? ¿Quién es? Díganme ustedes quién es. Los ciudadanos. Los contribuyentes. Allá no somos los ciudadanos, sino los contribuyentes. Y lógicamente, los contribuyentes son los que tenemos que cumplir con la obligación tributaria. Por ejemplo, si la ley dice, la ley del impuesto único sobre inmuebles dice que el propietario y el poseedor de bienes inmuebles paga el impuesto, y resulta que yo tengo un bien inmueble inscrito en la Municipalidad de Guatemala, esa relación me origina a mí la obligación tributaria. ¿Y qué debo de hacer yo? Pagar el impuesto. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces aquí, antes de entrar al análisis de este tema, es importante señalar que la relación es confundida algunas veces con la obligación. O sea, la relación debe de darse entre los dos, pero la obligación es cuando yo ya pago mi impuesto. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a esa diferencia y agregan que es erróneo darles el mismo significado. O sea, no pueden tener el mismo significado la relación que se da y la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque son dos conceptos completamente diferentes. Es importante determinar que puede existir la relación jurídica tributaria sin que exista obligación. Y miremos en qué casos. Digamos, en esta misma ley del impuesto único sobre inmuebles, cuando está la tasa de lo que se debe de pagar del impuesto, en el primer rublo aparece que los inmuebles que están inscritos en un valor de 0 a 2,000 quetzales están exentos del pago. Dense en cuenta ustedes que ahí hay relación. La relación que se da en la ley con la relación, lógicamente, de la situación particular de la persona. Pero la ley dice está exento de pago. Entonces, no hay obligación tributaria. ¿Por qué no hay obligación tributaria? Porque no va a haber pago. Y aquí, a mí sí me interesa aquí que ustedes sepan verdaderamente qué es lo que vamos a ver en esta situación. Es importante determinar que puede existir la relación sin que exista obligación tributaria. Es por medio de la obligación tributaria que se establece ese vínculo entre el Estado y los contribuyentes, separando claramente los derechos y obligaciones del contribuyente frente al Estado y del Estado frente al contribuyente. Ambos son regulados por el derecho financiero. Además, las garantías y procedimientos que puedan o que tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Y para entender esto, yo les pongo un ejemplo.
¿Cuál es el ejemplo que les pongo? Juan Pérez es abogado y notario. Se dedica al ejercicio liberal de la profesión. Y ustedes saben que ese ejercicio liberal de la profesión, cada vez que se da una factura, está grabada por la ley del IVA y está grabada por la ley del impuesto sobre la renta. Y de esta manera surge verdaderamente una relación. Y esa relación se da entre el Estado y el abogado y notario Juan Pérez. Pero no es una relación cualquiera, no es una relación amorosa de amistad, no, es una relación de carácter tributario. ¿Por qué? Porque se deben uno y otro una serie de obligaciones que serán cumplidas aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria. No sé si aquí tienen alguna duda, alguna pregunta que es importante para poder pasar a los otros aspectos que están contenidos en este tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O sí logré transmitirles lo que les quiero transmitir? ¿Están por ahí o se me fueron? Licenciada, disculpe, si pudiera de nuevo rápidamente explicarle el hecho de que no, que para que exista la relación jurídica tributaria no necesariamente debe existir una obligación tributaria, que es este último punto. Sí, entonces mire pues, por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, dicen que toda persona que tenga un bien inmueble en calidad de propietario o usufructuario tiene que pagar impuesto. Eso es lo que dice la ley. Pero ese inmueble vale 2,000 quetzales. Y cuando se tiene la tabla para pagar el impuesto donde dice cuánto, la base legal del impuesto, cuánto va a pagar cada quien, resulta que dentro de la primera línea dice que los inmuebles valorados de 1 centavo a 2,000 quetzales no pagan nada. ¿Por qué? Porque está exento. Entonces, sí hay una relación entre la ley y el contribuyente. ¿Cuál es esa relación? Que tiene un bien inmueble. Lo puede tener en dos calidades, de propietario y poseedor. Pensemos que aquí lo tiene de propietario. Pero la misma ley le está diciendo que está exento. No va a pagar impuesto. Entonces, no hay obligación tributaria. ¿Por qué? Porque la misma ley lo determina así. Gracias, licenciada, ya lo comprendí. ¿Ya? Muy amable. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Entonces, puede ser que aquí está muy bien explicado. Mire, pues dice, para entender esto de la manera más clara, pondremos el siguiente ejemplo. Juan Pérez es abogado y notario. Se dedica al ejercicio liberal de la profesión, que se encuentra grabada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera surge una relación entre el Estado y el abogado Juan Pérez. Esa relación es de carácter tributario. Y de esa relación se deben una y otra serie de obligaciones que serán aún cumplidas cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir con la situación prevista en la ley para que nazca la obligación tributaria. Entonces, dependerá mucho del contenido de la ley si surge la obligación tributaria. Por eso es que no es lo mismo la relación jurídica tributaria que la obligación tributaria. Puede ver, como en el caso del impuesto del YUSI, que sí hubo relación, pero del mismo contenido de la ley, donde dice que los inmuebles de 1 o 2,000 quetzales no pagan impuesto, surge la figura de la excepción. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta y si con eso logré
contestarle su inquietud. Sí, licenciada, gracias. Bueno, ahora el cuarto, que también es contenido, que dice Matus Benavente. Y dice, las relaciones que se originan entre los particulares derivadas de los impuestos. Estas relaciones entre los contribuyentes surgen generalmente de la legislación financiera y tributaria, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria. Y lógicamente, cuando se cumple con la obligación tributaria, hay captación de recursos. ¿Por qué? Porque se paga el impuesto. Esta es el otro prácticamente contenido. Entonces, si ustedes, en resumen, por favor, anótenme ahí. Anótenme que son 8 los aspectos que debemos de considerar como el contenido del derecho financiero. Y esto en base a Héctor Villegas. Héctor Villegas nos da 4 y Matus Benavente nos da otras 4. ¿Qué nos da Héctor Villegas? Nos da la regulación jurídica del presupuesto. ¿Qué nos da? La otra que nos da, la regulación legal del tributo. La otra que nos da, la regulación jurídica del patrimonio del Estado. La otra que nos da, la regulación jurídica del crédito público. Y ahí terminamos con estos 4 aspectos. Y ahora, está el quinto también, que es la regulación jurídica de la moneda. El primer autor nos da 5. Y el siguiente autor, que es Matus Benavente, nos da 4. ¿Qué nos da? Teoría financiera, nos da organización financiera del Estado, nos da relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria, y en el último nos da las relaciones que se originan entre los particulares derivadas de los impuestos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay nada? Pasamos al siguiente tema. Yo, licenciada, disculpe una pregunta. No tenga pena, a ver. ¿Me podría repetir las últimas 3 regulaciones que dictó ahorita? Disculpe. La primera, aquí las últimas son 4. La teoría financiera, la organización financiera del Estado, relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria, y las relaciones que se originan entre particulares derivadas de los impuestos. Esas son las 4. Gracias. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué debemos de entender nosotros por derecho financiero, y hay varias definiciones. O sea, definiciones de derecho financiero van a ver como autores existan. Probablemente algunos copien las que ya están, pero otros, lógicamente, las desarrollan nuevas. La primera definición que no tiene autor y dice, es una serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica de los gastos e ingresos del Estado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vuelve a caer el aspecto del presupuesto público. Se habla de las 2 grandes partidas del presupuesto público. ¿Cuáles son esas 2 grandes partidas? Los gastos o egresos y los ingresos del Estado. Matus Benavente. ¿Qué dice Matus Benavente? Dice que es una disciplina jurídica que estudia los principios y los preceptos legales
que rigen la organización del Estado para la percepción, administración y empleo de los recursos públicos y las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen para el Estado y los contribuyentes, como los que se generan como consecuencia de la imposición. Ya Matus Benavente nos da diferentes elementos. ¿Por qué? Porque nos habla de la organización del Estado y nos dice para qué es esa organización del Estado. Nos dice que es para la percepción, para la administración y para el empleo de los recursos. Nos habla de las relaciones jurídicas que los impuestos dan origen para el Estado y los contribuyentes, como los que se generan como consecuencia de la imposición. O sea, el campo de acción en esta definición ya va aumentado. Fernando Sáenz de Bujanda, ¿qué dice? Él también le llama disciplina. Matus Benavente le llama disciplina. Y él dice que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos, la ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos. Hipólito Rossi nos da otra definición. Él ya nos da un aspecto diferente a lo que nos han dado. Dice, es una rama del derecho público. Sí, ¿por qué rama del derecho público que está metida en una parte del Estado? Porque el sujeto pasivo es el Estado. No es una relación entre dos particulares. No es un derecho privado, es un derecho público que estudia y programa los principios e instituciones jurídicas que deben de regir la actividad del ente público, consistentes en la dotación dineraria para atender a las necesidades estatales y las generales del país, la obtención de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la realización dineraria de las dotaciones. Giuliani von Rusch. Estos son los clásicos de clásicos. ¿Qué dice Giuliani von Rusch? Conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza, contenido de las relaciones que originan. Giannini nos dice, nos da dos definiciones. Giannini dice, es el conjunto de normas que disciplinan las recaudaciones, la gestión y el gasto de los medios necesarios para la vida del ente público. Dice, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado y la actividad financiera constituye el objeto del derecho público. Aquí hay algo que tenemos que tener bien claro y al cual le tenemos que poner atención. Esa definición nos está diciendo cuál es el objeto del derecho público. ¿Cuál es el objeto del derecho financiero? La actividad financiera, en sus 3 etapas que ya vimos y que vamos a ver más adelante. El cobrar los impuestos, el planificar los impuestos, efectuar el gasto público y la fiscalización. Si alguien me encendió por ahí un micrófono, ¿qué manda? Yo, licenciada, disculpe la molestia. ¿Será que puede poner la definición de Fernando Sáenz rápidamente? Disculpe. Ahí está. Disciplina que tiene por objeto. Gracias, licenciada. Ya, ahí está. Gracias, licenciada. No tengan pena. Bueno, ahora vamos a ver
cuál es el carácter del derecho financiero. Algunos lo llaman carácter y otros lo llaman características. Entonces aquí dentro del carácter vamos a ver las características del derecho financiero. Y para eso vamos a utilizar lo que dice Ramón Valdés Costa. Pero no es don Ramón Valdés el que todos conocimos en el Chavo del Ocho, ¿verdad? Es Ramón Valdés Costa. Y él dice que pese a existir grandes diferencias doctrinales, existen algunos puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo tienen que ver con el derecho financiero. Y él dice que estos puntos de convergencia constituyen las características del derecho financiero. A ver cuáles son. En primer lugar, el derecho financiero es autónomo. ¿Por qué es autónomo? Porque es una rama del derecho que dispone de principios generales propios y que actúa coordinadamente en permanente conexión e interdependencia con las demás disciplinas como integrantes de un tono orgánico. Y aquí nosotros podemos desprender algo para entender así bien sencillo esto. ¿Por qué es autónomo? Porque tiene principios generales propios. Eso es lo importante. No depende, sus principios no dependen de ningún derecho más. Y que lógicamente actúa coordinadamente e interdependencia con las demás disciplinas integrantes de un tono orgánico. Rama del derecho público. Yo les anticipé por qué es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque si ustedes se miran y cuando preguntamos quién es el sujeto activo, el Estado. ¿Cuál es el sujeto pasivo? El contribuyente. La relación no es dentro de dos sujetos cualquiera, porque uno es el Estado y precisamente por eso es que es un derecho público. Es una rama jurídica que debe de ubicarse dentro del derecho público, cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir del derecho público del derecho privado. No puede caber duda alguna que la disciplina en estudio pertenece al derecho público. Entonces aquí nosotros podemos hacer una pregunta. ¿El derecho financiero a qué rama pertenece? ¿Al derecho público o al derecho privado? Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué rama pertenece? ¿Al derecho público o al derecho privado? Derecho público. Derecho público. Público. Entonces, eso se les tiene que quedar bien grabadito. Derecho público. ¿Por qué? Lo anterior, porque las normas financieras no están destinadas a atender directamente las necesidades de los particulares, sino a normar el poder estatal de mando en el campo financiero. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el derecho financiero no es un derecho excepcional, sino es un derecho absolutamente formal, en donde se encuentra una rama muy importante como es el derecho tributario. ¿Por qué es importante? Porque mediante su interacción, el Estado puede percibir los ingresos de los contribuyentes y con esos recursos públicos en la bolsa, como dicen vulgarmente, el Estado es que puede satisfacer las necesidades de la población. Plugiese, que es un tratadista que ha estudiado este tema, señala que el derecho financiero señala al respecto que no es concebible una ley más normal que aquella que regula o regla la actuación del Estado, procurando los medios económicos que en el pasado, en la actualidad y siempre son indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad. El Estado siempre va a necesitar de esos recursos que paga el contribuyente para poder satisfacer las necesidades de la población.
Y esto no es una cuestión que lo haga hoy, ya lo hizo, lo hace ahora y lo va a hacer siempre. También es importante saber que este campo jurídico se refiere a las finanzas del Estado, a las relaciones del Estado como entes jurídicos con los particulares, con otros estados, con otras instituciones públicas y privadas, con otras naciones. Y que los derechos y obligaciones nacen de estas relaciones. Claro, el Estado tiene obligaciones, pero nosotros los contribuyentes también. Esta ciencia, el derecho financiero, se encuadra dentro del sector del derecho público y como tal regula las relaciones en las que priva el interés comunitario sobre el interés particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, sino también en el ámbito presupuestario o en el ámbito del gasto público, en cuanto que las instituciones que se engloban en él tienen una finalidad fundamental. Y esa finalidad fundamental es equilibrar el poder dentro del Estado y asegurar que en cada caso será posible la exigencia de responsabilidades por parte o a cargo de gestores de la cosa pública. Otra característica, y la otra característica es que es sistemático. ¿A qué se refiere esta característica? Esta característica se refiere a que el derecho financiero aparece como un ordenamiento instrumental y sistemático en cuanto al ingreso y al egreso o gasto, no como finalidades en sí mismas, sino que cobran sentido cuando se aplican al logro de la finalidad pública. ¿Y cuál es ese logro de la finalidad pública? El que satisface las necesidades de la población. Nosotros no pagamos impuestos por otro motivo, sino pagamos para que el Estado tenga los recursos necesarios para cumplir con esa finalidad pública, que es satisfacer las necesidades de la población. Es importante saber que el derecho financiero se compone de normas de carácter heterogéneo. Se debe advertir que el derecho financiero no constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas, de relaciones iguales, sino por el contrario, un conjunto de relaciones de diversa naturaleza que solo tiene en común el hecho de referirse a las múltiples actividades que el Estado desarrolla en el campo financiero. Eso quiere decir que el derecho financiero regula el interés financiero del Estado. El derecho financiero establece toda la estructura para que el Estado pueda obtener recursos, pueda administrarlos y pueda erogarlos con una finalidad pública que ya la vimos. ¿Y cuál es esa finalidad pública? Satisfacer las necesidades de la población, no de una persona en particular, sino de muchas personas en particular. ¿Por qué? Porque somos la sociedad. Bueno, aquí vamos a seguir hablando del derecho financiero como una rama del derecho público. Algunos consideran que el derecho financiero es una rama de derecho joven. Para mí no es joven. Para mí el derecho financiero y la necesidad que tiene el Estado de tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población ha sido siempre que ha existido el Estado.
Y claro, eso sí, ha entrado en discusiones con el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque al principio se consideraba que el derecho financiero era una parte del derecho administrativo. Entonces, lógicamente, por eso han entrado en discusión. Pero todos dicen que es una rama del derecho público muy representativa, en donde hay dos situaciones que son importantes. No hay contratos, es unilateral. O sea, nosotros no hacemos un contrato para pagarle un impuesto al Estado. Claro, hacemos contratos después cuando no le pagamos y cuando la única manera es celebrar un compromiso de que yo le voy a pagar en el futuro. Pero para pagar el impuesto en sí yo no necesito ningún contrato. Es unilateral. El Estado me cobra y yo le pago. Hay un dicho que dice, yo soy rana y salto. Pues lo mismo hace el Estado nos cobra. Tengamos o no tengamos, pagamos. ¿Por qué? Porque aquí no hay contrato si hay unilateral. Y aquí hay algo que es importante considerar que dice Ramón Valdés Costa y dice que pese a existir grandes discrepancias doctrinales, existen muchos puntos de convergencia. Y de esta cuenta podemos indicar que el derecho financiero es una rama jurídica que debe de ubicarse dentro del derecho público. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir el derecho público del derecho privado, no puede caber duda de que la disciplina en estudio pertenece al derecho público. O sea, creo que ese es un tema ya muy discutido por los doctrinarios, que es una rama del derecho público. Y nosotros no podemos dudar de eso, y yo se los ponía muy práctico. Miremos, por favor, quiénes son los dos sujetos, el sujeto del Estado y el sujeto del contribuyente. No puede ser privado porque no son dos entes privados. ¿Por qué? Porque hay participación del Estado. Es público. ¿Por qué es público? Porque es el conjunto de normas que regulan el orden jurídico relativo a las finanzas del Estado, las relaciones del Estado como un ente jurídico con los particulares, con otros estados e instituciones públicas y privadas, naciones o nacionales o extranjeras, no en naciones, nacionales o extranjeras, y los derechos y obligaciones que nacen de estas relaciones. O sea, no hay lugar a pensar ni por un momento que esta rama puede ser parte del derecho privado. Esta rama se encuadra dentro del sector del derecho público y como tal regula las relaciones en las que priva el interés comunitario sobre el particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, no solo en el pago de los impuestos, sino también en el presupuestario, en el gasto público, en cuanto que las instituciones que se engloban tienen una finalidad fundamental. ¿Y cuál es esa finalidad fundamental? Equilibrar el poder dentro del Estado. Asegurar que en cada caso será posible la existencia de responsabilidades por parte o a cargo de gestores de la cosa pública. Al considerarse al derecho financiero como una rama del derecho público, es por el hecho de que es de carácter coercitivo. La aplicación de sus normas. Además, no existe en el derecho financiero una libertad de interpretación, sino que la ley debe de interpretarse en un sentido literal y además no se puede dar la manifestación de la voluntad de los sujetos que participan en las relaciones jurídicas financieras. O sea, nosotros tenemos que pagar impuestos porque debemos de cumplir con esa norma contenida en el artículo 135 de la Constitución que dice que debemos de contribuir al gasto público. Y la manera en que nosotros contribuimos con el gasto público es pagando nuestros impuestos. Y aquí volvemos a recabar.
El derecho financiero es una rama del derecho público. Es efectivamente diferente a cualquier derecho que esté contenido en el derecho privado. Y aun cuando deja a los sujetos que conforman la sociedad para que cumplan con los ejercicios de las normas, no les permite la libertad en que manifiesten su voluntad, y al estar sujetos particulares en cualquiera de las condiciones que la ley financiera señala, deben de cumplirla tal y como en la ley se regula. Y aquí nos quedaríamos en cuanto a eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y solamente yo voy a dejar de compartir y les voy a hacer el comentario que hice cuando comenzó la clase para que todos estemos aquí. Es importante que cuando ustedes lean la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, tomen en cuenta el decreto número 37/2016. ¿Qué dice el decreto 37/2016? Este decreto contiene la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la ordenanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, que cambia sustancialmente la conformación del directorio, que le ingresa un nuevo elemento que es el tributa, que es el Tribunal Administrativo Tributario y el Tribunal Administrativo Aduanero, que es quien en nombre de la Administración Tributaria va a conocer los recursos de revocatoria. El decreto que dije es el 37/2016. Eso quiere decir que ahora que ustedes están leyendo la ley del YUSI, deben observar precisamente, sí, ese es 37, Silvia, ese es exactamente. Ese es el que deben de tomar en cuenta porque ahí están esos cambios, algunas funciones diferentes y esta organización, la nueva conformación de la ley del directorio y el tributa con todos los aspectos que nos interesan. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces por el día de hoy nos quedaremos aquí y nos miraremos la semana entrante. Ahí se recuerdan que la semana entrante nos toca ir a la facultad para vernos nuevamente y tener las clases presenciales. Por favor, leen la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria con esas reformas contenidas en el decreto 37/2016. O sea, vayan viendo porque si ustedes miran en el artículo 3 que dice reformas del 37/2016, ustedes están tomando la ley correcta. Si no les aparece en ningún artículo el decreto 37/2016, están tomando una ley que no tiene todos los cambios y lógicamente esto nos va a dar confusión en cuanto a la conformación del directorio porque no vamos a tener la correcta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, pasen feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes ya presencialmente. Cuídense. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.